Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse. Porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos, hermanos, el pan de la palabra. Dice el libro del profeta Ageo, hermanos, es un profeta que quizá poco lo conocemos. Tenemos conocimiento de otros profetas, Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremías, etcétera, etcétera, pero poco escuchamos del profeta Ageo. Y es uno de los profetas que hoy en día, en el siglo XXI, deberíamos leer todos los días y debemos, mejor dicho, lo correcto, ponerle mucha atención y escuchar, porque es una profecía, es palabra de Dios, mejor dicho, es palabra de Dios a través del profeta. Leo lo último, las últimas estrofas del profeta Ageo. La palabra del Señor llegó por medio del apóstol Ageo y dijo: de modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen, pues, sobre su situación. Suban al monte, traigan madera y construyan el templo para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Para entender el contexto, debemos dar un pequeño contexto para entender por qué lo dice el profeta. Tenemos que entender el contexto. Un pueblo que regresa de la esclavitud, un pueblo, los judíos que están en Babilonia, 70 años allá están de esclavos. Tendríamos que dedicar más tiempo para explicar todavía más, dar más datos. No hay mucho tiempo, hermanos, para entender, repito, por qué está hablando, en qué contexto dice el profeta esto. Bueno, un pueblo numeroso, los judíos,
se lo llevan a Babilonia, 70 años permanecen allá, después regresan a Babilonia. Ustedes imagínense, hermanos, regresar a Jerusalén después de 70 años. Ustedes imagínense, ¿cuáles serían las prioridades después de que regresa un pueblo? Por un lado, motivado porque regresa, deja la esclavitud, regresa a su país. Por un lado. Por otro lado, regresan a un pueblo donde no hay prácticamente nada, hay que empezar de nuevo. Quizá moralmente hablando, por los suelos, quizá llegas al país de Jerusalén y ¿por dónde empiezo? Ojalá y estemos entendiendo, hermanos, el contexto para entender el mensaje. Que tú y yo estamos viviendo en un tiempo, siglo XXI, donde el profeta Ageo nos grita, o palabra de Dios es para ti, para mí. Y hay muchos comentarios sobre vamos a hacer esto, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son las prioridades? Surge la pregunta. Y unos aconsejan una cosa, otra cosa, y andan opinando qué hacer, levantar casas, construcciones, bardas, murallas, etcétera, y olvidan lo principal. Y es aquí donde inicia, donde el profeta Ageo, Dios a través del profeta Ageo les dice, busquen primero a Dios y todo lo demás se acomodará, todo vendrá por añadidura. En pocas palabras, ese es el mensaje. Es decir, construyan el templo, que es el corazón de una población. El templo donde yo me hago presente y me comunico con el pueblo. Así era y sigue siendo, hermanos. Eso es la prioridad. Dios le dice al pueblo a través del profeta Ageo. Si ustedes tienen claro y les cae el 20, que primero es buscar a Dios y lo demás viene por añadidura, todo lo demás se va a acomodar, dice, si lo entienden, van a levantarse, van a prosperar, van a ser otra vez el pueblo de hace décadas atrás. Hermanos, si somos honestos, tú y yo, que estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles, a nivel mundial, a nivel país, a nivel estado, a nivel ciudad, a nivel comunidad, a nivel familiar, si somos honestos, que debemos ser honestos, la pregunta es, a la luz de la palabra, ¿cuáles son tus prioridades? El trabajo puede ser, la familia puede ser, la salud puede ser, el descanso es justo, la felicidad, la alegría, sí es justo, la alimentación, el alimento es justo, todo. Pero el texto del profeta Ageo y las palabras de Jesús siguen siendo en este tiempo actuales. Están cargadas de vida, de actualidad. Buscar primero el reino de Dios y su justicia es palabra de Cristo. Y lo demás vendrá por añadidura. Es lo que trata de decirle Dios a través del profeta a un pueblo que regresa de otro país, regresa a su país, a Jerusalén, y no sabe por dónde empezar, qué empezar. Está confundido y piensa iniciar de atrás para adelante. Y Dios les dice, construyan primero el templo, donde yo me voy a relacionar con ustedes y lo demás vendrá, lo demás se va acomodando. Yo creo, hermanos, que hoy Dios nos está gritando de muchas maneras. Se han olvidado de mí, andan buscando otras prioridades, le dan el primer lugar a otras cosas antes que a mí, el primer mandamiento de la ley de Dios.
¿Cuáles son las consecuencias que estamos experimentando? No podemos, ya lo sabemos. ¿Para qué mencionarlas? Y mientras sigamos así, quién sabe qué más vamos a ver. Hoy es el COVID, mañana quién sabe qué más va a ser. Los que estamos aquí, hermanos, familias, papá con sus hijas, hermanos, familias, matrimonios, comunidad presente, examínate, examinémonos. Es el Espíritu Santo quien nos puede y nos quiere ayudar a tener muy claro qué es lo primero para ti, para mí, porque somos cristianos. Tú puedes decirme, padre, tengo que trabajar. Sí, tienes que trabajar. Padre, tengo que tener, sí, ya lo dijimos. Pero si pudiéramos pedirle al Espíritu Santo, dame el don de la sabiduría, dame el don de la ciencia, el entendimiento, Espíritu Santo, y me va a caer el 20, y voy a ser honesto por primera vez y decir, me estoy ocupando de otras cosas. Por lo tanto, en mi vida personal, en mi vida matrimonial, en mi vida familiar, en mi vida comunitaria, en la sociedad, están sucediendo 1000 cosas negativas, catastróficas, por decirlo así. Se está destruyendo el mundo, la familia, etcétera, porque estamos buscando otras cosas y no buscar al Creador. No estamos buscando al Creador, estamos buscando criaturas y no al Creador. Cuando nos ocupemos, nos demos cuenta de volver al Creador a través de Cristo su Hijo, lo demás se va a acomodar. Todo lo demás se va a ir acomodando, hermanos. Todo lo demás. Que este mensaje del profeta, capítulo 1 del profeta Ageo, hermanos, la lectura, capítulo 1 de Ageo, llévate el propósito de leerla estos días, en este mes de septiembre, leerla a la luz del Espíritu Santo. Invoca al Espíritu Santo antes de leerla 1, 5, 10, 20 veces. Y hazte la pregunta, sé honesto, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Por qué mi vida está así? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué estoy anclado en situaciones que realmente no tienen nada que ver? Soy un cristiano, soy un sacerdote, soy un matrimonio, soy padre, soy madre, soy familia. ¿Y por qué no hay frutos? Y termino esta pequeña reflexión en este jueves eucarístico, jueves sacerdotal, en este mes de septiembre, mes de la patria, mes de la Biblia, con el Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Herodes se quedó con la curiosidad de conocer a Jesús. Volvemos al tema. Se ocupaba Herodes de su poder, de su reino, de su bienestar, del bien decir, de tener todo controlado, de riquezas, de fama, de todo, menos de dónde viene, a dónde va. Se quedó con la curiosidad de conocer a Dios en la persona de Cristo. Dice el texto: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, este del que yo oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. No tuvo tiempo, no tuvo valor, no tuvo coraje, no tuvo las agallas de ir y ponerse frente a Jesús. Porque quien se encuentra con Jesús, hermanos, nunca quedará, nunca permanecerá igual. Siempre habrá un cambio,
una experiencia nueva. Esta Eucaristía, hermanos, en esta Eucaristía está Jesús presente. No te quedes con la curiosidad, solamente vive la experiencia de encontrarte con Jesús y dile: Señor Jesucristo, ayúdame a examinar mi vida, mi conciencia, mis actos, mis acciones, y quizá estoy buscando otras cosas y no a ti. Me quedó claro que buscarte a ti, lo demás viene por añadidura, y yo vivo mi vida contrariamente a lo evangélico. Le pedimos a el Padre Pío, estamos honrando al Padre Pío, que interceda por nosotros y nos ocupemos en buscar a Dios, en darle su lugar, y lo demás todo viene. Amén.